Hola, bienvenido a nuestra lectura de la Biblia número 20. ¡Wow! Ya casi terminamos las primeras 3 semanas leyendo nuestra Biblia y hoy nos corresponde leer el libro de Job, los capítulos 5 y 6, para continuar con nuestra lectura. Así que en el nombre del Señor Jesucristo comenzamos. Primeramente, empezando en Job capítulo 5, es la continuación de la conversación o la explicación de Elifaz, el amigo de Job. Amigo. Y aquí, básicamente, en este capítulo 5, Elifaz continúa con su discurso a su manera de cómo él está viendo las cosas. Y en el versículo número 2 vemos que le dice: es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Pero pon atención al 3, que le empieza diciendo: yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Él básicamente, a su manera de ver las cosas aquí, que él está diciéndole a Job: tú eres un necio, por eso te está matando la ira, al codicioso lo consume la envidia, probablemente también estabas pecando de codicia, y le está diciendo: tú eres un necio, te vi que estabas aquí echando raíces, pero mira lo que te está pasando. Y me voy a saltar de ahí, tú puedes seguir leyendo hasta el versículo número 8, donde le dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Como diciéndole: si yo fuera tú, ¿verdad? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque nosotros hemos leído la historia, ya estamos leyendo los primeros versículos y nos damos cuenta que Job, inclusive Dios estaba dando testimonio que era un hombre justo y que lo que le estaba pasando no era por un mal que él hubiera cometido, no era porque era necio ni codicioso ni mucho menos, ¿no? Y él buscaba a Dios, pero los amigos no lo sabían, los amigos habían venido de lejos. Este Elifaz venía de Temán, dice aquí que era Elifaz temanita, que después vamos a leer un poquito sobre esto en alguno de los libros de la Biblia, creo que en Jeremías. Le dice: pues si yo fuera tú, me encomendaría a Dios en este momento, sin saber que precisamente Dios fue el que lo permitió. Y según él, Dios, dice en el versículo 11, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Entonces, estaba inclusive básicamente acusando a Job de no ser una persona humilde, de ser un soberbio, porque si lo fuera, según él, Job estaría en las alturas o continuaría estando en las alturas, y estaría seguro. Y lo ve que está en este momento totalmente inseguro, ¿verdad? Y todavía, más aún sobre eso, vámonos al versículo 17, le dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. El atrevimiento de este varón decirle esto a quien nosotros sabemos ya por leer la Biblia que era el hombre más justo sobre la tierra según Dios. Pero ¿cuántas veces a esas personas justas le pueden suceder daños, perjuicios, aflicciones, angustias, muerte de sus familiares, pérdida de sus posesiones, enfermedad sobre su propio cuerpo? Y no va a faltar quien inmediatamente corre a apuntar con el dedo, decir: tú eres culpable de algo, estás pecando y Dios te está castigando. Lo único que yo puedo deducir de esto, ¿verdad? Ahora es que yo necesito examinar mi vida. Ciertamente pasan situaciones, pasan problemas. Ahora, Señor, ¿esto es un castigo realmente? Pues entonces no hay de qué quejarme. Estoy recibiendo la retribución de mis actos, como estábamos leyendo en los Salmos el día de ayer. Pero si no es así, si estoy bien, no he cometido ninguna injusticia, ningún pecado delante de Dios, entonces, ¿será que esto es una permisión de Dios? ¿Que esto es una orden divina para probar precisamente eso? No todo lo que sucede al cristiano es un castigo. Así que no siempre va a aplicar este versículo a todas las personas que tú veas, y que no caigamos en este error de este hombre Elifaz de llegar y tan ligeramente juzgar cuando uno de nuestros hermanos en Cristo, hermanos en la fe, esté pasando por situaciones de tribulación ni de aflicciones. Y en el versículo 18 le dice: porque Él es quien hace la llaga y él, la vendará. Él hiere y sus manos curan. Eso es verdad. O sea, claro que Dios es el único que puede realmente
curar a una persona de una pérdida de un familiar. Él perdió a todos sus hijos y sus hijas. Dios es el que puede también levantar a una persona del polvo, porque él decía que había caído hasta el polvo, ¿no? Más adelante lo vamos a leer. Mas, sin embargo, en este momento estaba mal aplicada la enseñanza, ¿no? Y en qué momento tan peor para estarle diciendo eso a una persona que estás viendo que está sufriendo. Y termina diciendo aquí en el versículo 27, su charla. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo para tu provecho. O sea, eres un ignorante, no conoces nada, no conoces a Dios, no entiendes que Dios te está castigando, básicamente, todo lo que le está diciendo. Entonces, esto que estamos leyendo sirve para nosotros de ejemplo de lo que no hay que hacer. Y qué bonito que Dios no nos esconde las falencias que como seres humanos podemos tener. ¿Para qué? Para que también yo de ello aprenda y no las cometa, ¿no? Así que bueno, eso termina lo que yo podría rescatar en lo personal y que lo comparto contigo del capítulo 5, así es que me salto inmediatamente al capítulo 6, donde ahora dice que respondió entonces Job y dijo, hay aquí la respuesta de Job. Que pasasen justamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en balanza, porque pesaría ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Lo que anteriormente Job había dicho de que quería morirse y de lo que hacía era en base a su dolor, a su pesar que él tenía. Por eso decía, si se pudieran pesar mi queja y mi tormento, lo que él estaba viviendo, se entendería por qué habló precipitadamente. Bueno, ¿qué aprendo de esto? Que yo, número uno, cuide mis palabras si en algún momento estoy en aflicción, porque lo que yo pueda decir probablemente va a ser, como dicen allá, hablé sin pensar. Me dejé llevar por la emoción. Y es cierto, este hombre tan justo se había dejado llevar justamente por sus emociones y su preocupación. Pero a la vez también me hace pensar a mí que cuando hay otra persona, cuando es mi semejante, mi vecino, mi amigo, mi pariente, lo que sea, el que está pasando por una situación tal, que yo no me tome todo a pecho, que yo no me las tome tan en serio lo que está diciendo esa persona, porque en su dolor puede estar hablando, no en su razón ni en su verdadero sentimiento ecuánime, sino que pueden ser palabras precipitadas las que hable. Así que definitivamente para mí es clave poder aprender esto como ser humano. Y bueno, él sigue hablando, ¿verdad? Las saetas, dice, del Todopoderoso están en mí. Y sigue él clamando por su inocencia, básicamente, ¿no? Dice más adelante, sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. ¿Ya? Que pensar que a pesar de todo, esa parte de que pues tal vez sería mejor morir de tanto dolor que le está sufriendo, sigue siendo algo que para él lo sigue pensando, sería, dice, aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua. Y esas palabras, dice, no las he escondido del santo, lo que él había dicho. Y efectivamente nosotros debemos de entender que no hay cosa que nosotros digamos que podemos escondernos de Dios. Podemos escondernos de otra persona. Yo voy y hablo algo con alguien y nadie más escucha. Y solamente esa persona sabe mi secreto. O solo yo lo sé, inclusive a veces no se lo compartimos a nadie. Pero ¿sabes quién sí lo sabe siempre? Es Dios. De Él no podemos esconder nuestras palabras, no podemos esconder nuestros hechos tampoco, por supuesto. Pero más allá de eso es pensar que no puedo esconder ni siquiera mis pensamientos de Dios. Bueno, voy a saltar al versículo 14, que me llamó también la atención, que dice, el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Esos que él consideraba su hermano, esos tres amigos, esas tres personas que estaban allí, no estaban realmente siendo buenos amigos, ¿verdad? Podemos ver esto. ¿Qué es lo que él esperaba? Justamente consuelo de parte de los que consideraba sus compañeros. El atribulado es consolado por sus compañeros, incluso aquel que abandona el temor de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué enseñanza de un hombre justo, de un hombre recto, para que yo, cuando veo a alguien pasando en necesidad, lo pueda consolar, no criticar? ¿Ya? Aún si estoy dándome cuenta que esa persona está mal, abandonó
el temor de Dios de su vida. No está temiendo a Dios con lo que está haciendo, lo que esté diciendo. Que yo igual, mi trabajo, porque yo soy la que soy una hija de Dios, sea el consolar a aquella persona. Pero dice, pero estos más bien lo habían traicionado como torrente y pasaron contra él o por sobre él como corrientes impetuosas. Simplemente lo querían arrasar, terminar de una vez, como darle el tiro de gracia, ¿no? Diría yo, qué pena de amigos. Y dice un dicho por ahí en mi país, dice que con amigos como esto, ¿para qué quiero enemigos? Y es una verdad, que nosotros no seamos así, que podamos ser esos verdaderos amigos. Pero más sin embargo vemos la humildad de Job, porque me voy a saltar al versículo 24, dice, enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? Les pregunta, ¿no? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? Cuando hemos de hablar, que enseñemos, que edifiquemos, no que querramos destruir a la otra persona simplemente con nuestros argumentos y para colmo, en este caso entendemos totalmente sin fundamento lo que ellos decían y pensaban de este pobre hombre, ¿no? Se dejaron llevar por las apariencias y por lo que ellos comúnmente creían. Mas, sin embargo, él sigue diciendo, bueno, enséñenme en qué he errado, hacedme entender en qué fallé, porque él no encontraba error en sí mismo. Imagínate, qué lindo poder tener esa conciencia tan tranquila y esa mente tan en paz de decir, ¿en qué he errado? No veo falla en mí, ¿no? Y efectivamente, por lo que nosotros leemos, lo podemos entender así, pero cuán falto de discernimiento estaba haciendo este hombre Elifaz, que fue el primero que habló. ¿Ya? Cuán eficaces son las palabras rectas. Una palabra bien dicha en el momento oportuno, en la manera adecuada y con el tono de voz correcto es eficaz, porque es una palabra recta. Mas, sin embargo, cuando hablamos apresuradamente, en lugar de edificar y de consolar, hacemos totalmente lo contrario. Y la pregunta, ¿qué reprende la censura vuestra? Querían censurar a Job, querían callarlo, querían acusarlo, ya lo habían declarado culpable, por si acaso parece, ¿no? Y querían callarlo, pero sus palabras, que eran de un desesperado, eran como el viento, no se puede detener, ni se debe intentar siquiera detener cuando una persona desesperada, angustiada, está simplemente hablando para tratar de encontrar consuelo, tratar de encontrar lógica y también para desahogarse. Esa es una cosa tan importante, dejar al angustiado que se desahogue un poquito y a veces simplemente con un oído que uno presta y un hombro sobre el cual la otra persona pueda llorar, ayudas mucho más que queriendo hablar. Dice ahora el 27, también os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. ¡Wow! Pese a su angustia, qué hombre tan sabio y qué hombre tan valiente para decirle esas cosas en la cara a este señor, de decirle, te estás arrojando sobre mí, que soy aquí un huérfano porque sentía que Dios lo había abandonado. Imagino que a eso se refería, porque no habla de que haya sido porque perdió a sus padres, a los que perdió fue a sus hijos, claramente lo leímos, pero se sentía él que Dios lo había abandonado. Y estos se estaban arrojando contra él como los perros se arrojan contra una pieza de carne, ¿no? Una cosa así. Y caváis un hoyo para vuestro amigo. Están queriendo hundirlo aún más, matarlo y enterrarlo, básicamente, ¿no? Qué pena. Y termina este capítulo con una pregunta que él les hace. Dice, ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? ¿Ya? Claro. Él todavía tenía discernimiento de Dios, porque un hombre de Dios sigue siendo un hombre de Dios aún en medio de la angustia y de la prueba. Y en lo que él decía en sus palabras, no estaba ofendiéndolos, no estaba siendo grosero, no estaba siendo soberbio ni altanero, pero sí tiene el derecho a defenderse y era lo que estaba haciendo con sus palabras. Él no estaba siendo inicuo, no estaba siendo malo, ni un pecador por defenderse y clamar que él era inocente, que en él no había engaño, no había mentira, no había error. Muéstrenme el error si es que lo cometí, le dice, ¿no? Porque sabe que no lo hizo. ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? El paladar es
con lo que probamos. No es por sí la boca en sí, sino probar. ¿Acaso no puedo yo probar, eh, eh, sentir, para como discernir las cosas malas? Claro, o sea, él podía discernir. Si hubiera cometido un error, se hubiera podido dar cuenta de tal cosa. Así que seamos más compasivos, número 1, no seamos elifaces. Y número 2, que podamos tener esa conciencia tan tranquila como la de Job. Bien, eso sería el pensamiento de estos 2 capítulos. Espero el Señor te pueda dar más poder de su Santo Espíritu cuando tú los leas y te sean de bendición también. Nuevamente, como siempre lo hago, te invito a que si te interesaría a obtener la guía para esta lectura y poder hacer ahí tus propias anotaciones, me lo dejes saber por los comentarios y yo te indico cómo la obtienes. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Chao.